Primero Mengano fue un arroyo de agua cristalina que corría alegremente por un canal de orillas bajas. Su yo estaba en todas partes, pero principalmente en la superficie, contemplando plácidamente cómo quedaban atrás los campos cubiertos de gramilla que se alternaban, cada tanto, con negros bosques de árboles centenarios. Y de pronto, al rodear la ladera de un monte polícromo, entre remolinos de protesta y salpicaduras de alegría, la confluencia de otro cauce vino a sumar más caudal a la corriente del Mengano. En poco tiempo, tras varias confluencias semejantes, Mengano se sintió río caudaloso que avanzaba con arrogancia por un valle de colinas bajas, recortadas nítidamente contra un cielo celeste sin matices. Los sauces, inclinados perezosamente, se complacían en acariciar con sus ramas las aguas ya no tan limpias, pero cada vez más violentas y rugientes. Se sucedieron incontables días y noches, mientras el río de Mengano, ya muy torrentoso, continuaba ascendiendo los antiguos cauces, volcándose en fragorosas cascadas, golpeando con tenacidad las rocas de las orillas, arrancando a veces los débiles árboles y sintiendo que el sol calentaba su caudal para llevarse el agua, que luego devolvía la refrescante lluvia. A medida que se sumaban los caudales afluentes, las aguas del Mengano se tornaban cada vez más vivas. Ya no se trataba solo de peces, reptiles y crustáceos, camalotes, helechos y victorias regias. Todo un universo de criaturas vivientes habitaba y se nutría del río de conciencia. La mayoría de tales seres eran desconocidos hasta entonces para la asombrada mirada de Mengano, quien por primera vez comprendía lo que es un objeto símbolo viviente. Hay ciertos órganos en el cuerpo humano que la cultura nos asegura son comunes a todos los hombres y de los cuales sospechamos su existencia en nuestro cuerpo, pero a los que no podemos ver jamás, a menos que practiquemos nuestra propia disección, de la misma manera como si de pronto pudiésemos tomar conciencia de esos órganos, de los cuales poseíamos solo oscuras intuiciones. Así fue el descubrimiento que hizo Mengano de aquellos símbolos vivientes, que eran tan suyos como los órganos de su cuerpo, y que habían permanecido hasta entonces indiferenciados como estos. Y por eso, mientras fluía caudaloso por un país de altas montañas nevadas y temibles ventiscas, era consciente de la abrumadora multiplicidad de sí mismo y lloraba unas lágrimas salobres que se hundían en las profundidades de su conciencia líquida. Los ríos afluentes se presentaban cada vez más espaciados, hasta que desaparecieron por completo. Para entonces Mengano se había transformado en un río muy ancho y torrentoso que aún corría rugiente entre montañas colmadas de nieve y glaciares perezosos que descargaban en el agua sus témpanos helados. Pronto las cadenas montañosas que se abrían a ambos lados del río Mengano se fueron distanciando entre sí, dejando libre el espacio de un gran valle. El ancho del río también creció, aunque disminuyó la profundidad, y sus aguas se difundieron bruscamente en un enorme estuario, cuya boca parecía conectarse con un mar de tamaño inconmensurable. Pero no era un mar, sino otro río de caudal inmenso, al que Mengano reconoció inmediatamente como el río Villano, la corriente hiperbórea de la sangre pura, que conduce adverso flumine hacia el origen extraterrestre de su estirpe. Cuando la conciencia fluyente, que era el río Mengano,
desembocó en el río Villano, experimentó en un instante ese milagro que se llama expansión gnóstica, como si una enorme gota de aceite se extendiese sobre el agua en todas direcciones. Así se expandía gnósticamente la conciencia de Mengano, y una nueva e infinita multiplicidad de objetos, símbolos vivientes, se incorporaba a su conciencia emergiendo de las aguas recién descubiertas. La locura, pensó Mengano, consistía sin dudas en dejarse absorber por el caudal de aquel río fabuloso, y realmente solo el entrenamiento previo, su valor sin límites y el estado de ánimo que aún conservaba de espera del amor, lo estaban salvando de perderse en la inconsciencia de aquellas aguas oscuras e impenetrables pero bullientes de vida inmanifestada. Porque el río de la herencia hiperbórea era un hervidero espantoso de símbolos vivientes y de toda clase de objetos, ya flotando, ya hundidos, que demostraban su demencial opulencia. Había allí, por ejemplo, islas habitadas por antepasados muertos, quienes saludaban con gritos vehementes el paso inverso de la conciencia líquida, y antiguas ciudades sumergidas, y barcos de 1000 épocas distintas navegando con rumbo incierto, y animales desconocidos o quizá inexistentes, infinitas maravillas más que resultaría imposible describir. La expansión gnóstica llevó a Mengano a descubrir un mundo nuevo, pero este mundo era el de la locura primordial que sobrevino tras la traición de los Siddhas y la caída del espíritu. A partir de allí ya no podría volver sin caer nuevamente en la confusión, pues el hervidero espantoso que iba quedando atrás le cortaría el paso modificando el cauce por el que arribaba el río Villano, o abriendo otros cauces que solo serían canales sin salida. De hecho, Mengano era consciente que el estuario y las montañas paralelas ya no existían más y que de volver atrás solo hallaría el extravío de la locura. Pero tan nefasta posibilidad no preocupaba a Mengano, pues su decisión de seguir hasta el fin era inclaudicable y además su voluntad se veía gnósticamente fortificada a medida que la corriente ancestral lo acercaba al origen del misterio. Mengano, a esa altura del trayecto, había notado que el manto de una penumbra creciente lo iba cubriendo a medida que avanzaba. Pronto comprendió que las aguas del río hiperbóreo corrían por el fondo de un monstruoso y profundo cañón excavado en la negra roca, luego de una erosión fluvial de millones de años, cuyas altísimas paredes impedían la llegada de la luz. Pero la penumbra se iba tornando aún mayor debido a que el cañón se estrechaba permanentemente, hasta que al fin se convirtió en una afilada garganta por la que el agua corría gorgoteando. Y entonces sí, la oscuridad fue total. Las tenebrosas profundidades de la garganta por la cual se deslizaba le impidieron advertir con tiempo que aquel cauce iba a morir contra la ladera de una montaña colosal, teñida de un maravilloso color dorado. Por eso solo pudo tener de ella una visión fugaz antes de verse precipitado en sus entrañas, al derramarse la totalidad del caudal por una aterradora grieta con forma de yoni. Aunque las aguas, conciencia líquida, llenaban completamente la capacidad del túnel de piedra, Mengano presentía de alguna manera misteriosa un bramido lejano que por momentos era semejante a un aullido desgarrador y le hacía pensar en una bestia malherida. Llevaba bastante tiempo circulando por el interior de la montaña dorada y como el caudal era muy fuerte, cabía suponer que si aún no la había atravesado, su diámetro debía ser excepcionalmente grande, cualidad que provocaba la admiración de Mengano. Pronto el estruendo fue ensordecedor y quedó en claro que no había ninguna bestia malherida, sino que el bramido lo producían las aguas al caer a profundidades aún más oscuras y terribles. Y la titánica cascada también consumió a la conciencia líquida de Mengano, y éste, al caer irremediablemente hacia el abismo,
también rugía y bramaba, presa de una furia berserkir. Luego de tan atroz y estrepitosa caída, sobrevino una súbita quietud que Mengano recién pudo apreciar cuando consiguió sobreponerse a la violencia del salto y al terror del abismo. Maravillado, comprendió que las aguas del río Hiperbóreo alimentaban un lago ubicado en el interior de la montaña dorada, en el centro de una enorme caverna, cuyas dimensiones no se atrevía ni a imaginar. Una suave penumbra crepuscular, procedente al parecer de una fosforescencia de las rocas, contribuía a acrecentar aquel mágico clima de paz y serenidad. De tener un rostro humano, Mengano hubiese sonreído, pero su alegría por haber llegado hasta allí, después de recorrer tanta distancia, se manifestaba igualmente en esa suave ondulación que agitaba la superficie del lago y que era, en cierto modo, una sonrisa acuática. Perdida la noción del tiempo, hubiese podido permanecer indefinidamente allí, con la conciencia difundida en un suave remanso que acariciaba las orillas rocosas y recibía en su superficie el reflejo esfumado de la caverna crepuscular. Sí, habría permanecido mucho tiempo así, con un estanque de conciencia, si un movimiento en el reflejo no hubiese atraído bruscamente su atención. Algo se había movido sobre un sector menos iluminado de la orilla, y Mengano, que había creído estar solo, se vio de pronto agudizando su percepción líquida para captar con el espejo de agua de su rostro la causa de aquel movimiento, una causa que aparentemente no podía ser viviente, pues la vida resultaba inconcebible allí, en esa ignota caverna oculta en las entrañas de roca de la montaña dorada. Pero la imagen de espanto que se reflejaba en el estanque Mengano desmentía esa suposición. Era sin duda su nombre el que había estado recostado contra el tronco del árbol manzano, junto a la orilla, y que ahora se incorporaba trabajosamente. Mas, cuando estuvo totalmente erguido, Mengano emprendió que aquel gigante blanco no era humano y tuvo el presentimiento de que se hallaba frente al gran antepasado hiperbóreo. Quería conservar su serenidad de estanque, pero un terror insensato se agitaba en las profundidades de su alma líquida. Y cuando el gigante se acercó lo suficiente como para reflejar una imagen nítida, algo así como un rubor incontenible produjo círculos concéntricos en la superficie, ondas que delataban la inquietud de Mengano. Una vergüenza infinita se apoderó de Mengano al descubrir, reflejada en el espejo de agua de su conciencia, la miseria primordial de sí mismo. Y a tal turbación se sumaba el horror de comprobar que el rostro del gigante estaba vuelto hacia la espalda, como si en un tiempo remoto hubiese girado su cabeza un medio círculo, quedando luego soldada para siempre. Sin embargo, lo que más le impresionó fue el conocimiento de que aquella agua que llenaba el lago subterráneo y que era la fuente del río Villano y de los incontables ríos que había remontado en sentido inverso para llegar hasta allí, manaba abundantemente de una herida situada en el pecho del gigante. Al saber de aquel tormento milenario que había dejado marcada una huella de dolor en el rostro del gran antepasado, un último y terrible estremecimiento conmovió completamente la conciencia de Mengano. Sin poder contenerse, la voz de Mengano se elevó desde la superficie líquida. ¡Lucifer, oh Lucifer! Y con un amargo lamento la voz del gran antepasado preguntó: ¿quién ha pronunciado el nombre del gran jefe? Y luego prosiguió: he sentido agitarse la fuente de la sangre pura. No sé tu nombre, respondió Mengano desde la superficie del estanque. Todo nombre es una catástrofe, un tizón en el infierno del demiurgo. Antes, nosotros no éramos nombrados, porque sabíamos nombrar, pero tú, espejo de la sangre pura, estás empañado por la locura del mundo y necesitas de palabras.
Yo era Anir, ¿recuerdas? Mas aún lo soy, espejo de la sangre pura. Tu locura al preguntar por mí es el reflejo de mi propia locura, del antiguo extravío que nos multiplicó y nos sumergió en la hez de la materia. Al principio amamos, ¿recuerdas? Al principio amamos. Te he venido a buscar, oh Anir, ascendió trémula la voz del estanque Mengano, para que tú me guíes hacia el origen de nuestra raza inmortal. ¿Podrás hacerlo? Ya no puedo ver el origen. ¿No comprendes que mi rostro está vuelto hacia otra parte? Y además estoy moribundo. He sido herido al comienzo durante el combate de amor y la llaga infligida jamás volverá a sanar, a menos que ella... Oh Anir, yo deseo curarte, afirmó Mengano. Podrás recuperar tu eternidad. Ha venido conmigo la mujer Kali y te está esperando afuera. Ella te devolverá el honor si tú le concedes la honra de desposarla para siempre. Oh Anir, gran antepasado hiperbóreo, raíz de mi estirpe, no vuelvas a abandonar jamás a Kali. Suspiró el gigante herido, con un gesto de infinito cansancio, mientras en sus ojos brillaba el fuego de la antigua pasión inextinguida, renovada ahora por la promesa que brotaba del estanque Mengano de reencontrar a la mujer Kali. Sí, aseguró el gran antepasado con demencial resolución. Dices bien, espejo de la sangre pura. Estoy dispuesto a contemplar mi muerte y luego a morir 1000 veces más, solo por contemplar de nuevo el rostro de ella. Oh espejo, ¿qué nos sucedió? ¿Qué es esta embriaguez de abismo con que nos han derrotado? Éramos como dioses. Si al menos conservase mi tridente, la nueva lucha sería más pareja, pero así, herido y engrillado, sin posibilidad de mirar hacia el origen de frente porque no tengo un rostro de frente, estoy condenado al extravío eterno, a menos que ella... Mas no debo hacer esperar a la prometida. Entonces, avanzando con paso vacilante, tropezando por las cadenas que sujetaban sus tobillos, sangrando profusamente por la antigua herida, sin ver hacia dónde avanzaba, pues su rostro estaba vuelto hacia la espalda, el gran antepasado quiso caminar en dirección al estanque. Pero aunque lo separaba muy poca distancia del lago subterráneo, no resultaba tarea fácil llegar hasta él, pues un entumecimiento de siglos había endurecido sus miembros. Sin embargo, enseguida rodó por suelo rocoso, se deslizó en la pendiente de la orilla y finalmente se hundió silenciosamente en las aguas vivas del estanque Mengano. Y Mengano en ese momento tuvo la sensación de estar en el centro de una explosión de fuego que se expandía abarcando no solo los ríos de sangre pura, sino también la totalidad del microcosmos. Jamás creyó el Sadaka Mengano, antes de aquel Maituna, que llegaría a conocer una pasión tan terrible y voraz como esa, que constituía, sin embargo, la única motivación hacia el mundo exterior por parte del gran antepasado, pero tal gnosis era necesaria, como veremos, para completar la fórmula del quinto desafío. Cuando el gran antepasado se sumergió en el espejo del estanque Mengano, ya no hubo objeto que reflejar, ni imagen reflejada. Toda diferencia se consumió en la explosión de fuego, y la conciencia del Viriam Mengano y de Anir fueron nuevamente una sola. La totalidad de la sangre era entonces pura, transmutada gnósticamente, pero también era fuego por el misterio de amor. El siguiente paso de la fórmula se cumplió en ese momento de la expansión ígnea y de la transmutación de la sangre. Desde que se iniciara el Maituna y Mengano jugara a ser río, hasta el instante de la expansión ígnea y del regreso del gran antepasado, solo habían transcurrido unos minutos, quizá 10 o 15, pero durante este tiempo la mujer Kali permaneció inmóvil en la posición de Lilith, pues así estaba pactado de antemano. Sin embargo, luego del regreso de Anir, sin ser clarividente,
cualquiera hubiese advertido que el semblante del Sadaka resplandecía en una expresión de luciférica felicidad, en tanto que una inspección más minuciosa habría observado la suave aura verdosa que ahora se extendía en torno de su cuerpo. La mujer Kali no pudo dejar de notar el cambio, y fue tal vez por eso o por una compulsión inconsciente que comenzó a moverse rítmicamente con la decisión tomada de arrancar el semen del Sadaka. Mientras el entusiasmo de ella iba en aumento, Mengano o Anir contemplaba su duro rostro sin ser notado, pues había entornado los párpados hasta solo permitir que pasara un débil rayo de luz. Hacía esto pues aguardaba el momento en que se cumpliría la sentencia del Tantra hiperbóreo. El odio de la mujer Kali abre las puertas de la eternidad, y en esa sentencia se apoyaba en gran medida el éxito de su fórmula. Según la sabiduría hiperbórea, en esa sentencia se encuentra la verdadera solución al misterio de la esfinge. Para aplicar dicha sentencia en el sadhana, el Tantra hiperbóreo afirma que durante el maituna con la mujer Kali, si el sadaka consigue retener su semen, evitando que ella lo sepulte en su vientre infecundo, el odio de la mujer Kali abrirá las puertas de la eternidad. El odio se produce cuando ella se le hace patente que no logrará arrancar el semen. Es en ese momento que se abren las puertas de la eternidad. Por eso hay que estar atentos sin que ella lo note a las variaciones de su duro rostro, pues como dice el Tantra hiperbóreo, las puertas de la eternidad son los ojos de la mujer Kali. No conviene agregar más comentarios a este misterio, pero vale la pena recordar que al observar los ojos de la mujer Kali se está contemplando un signo de muerte. La mirada de Mengano, como en un sueño, estaba clavada en los ojos de la mujer Kali, en tanto que ésta, jadeando rabiosamente, subía y bajaba su cuerpo para frotar el lingam con su yoni. Y los ojos de la mujer Kali, brillantes de lujuria, estaban también clavados en el rostro del Sadaka, tratando de adivinar el momento de su orgasmo y simulando, con suspiros fingidos y gritos estudiados, el propio orgasmo. Trataba de engañar al Sadaka sobre los efectos que su virilidad supuestamente producían en ella, para inducirlo de ese modo a completar el coito. Pero a medida que transcurría el tiempo, sin que el maituna culminase en la eyaculación del semen, la furia de los movimientos se fue atemperando, y cuando, en un momento dado, la mujer Kali tuvo la convicción de que el orgasmo nunca llegaría, una chispa de odio emergió de las negruras de su alma y estalló eléctricamente en su rostro. Fue solo un instante, pero fue suficiente para que la mirada atenta de Mengano Anir descubriera que los ojos de la mujer Kali se habían transformado en dos ventanas de terrorífica negrura. Debemos declarar que este es el momento crucial del quinto desafío. Si en el Sadaka predomina la voluntad del gran antepasado, entonces todo estará perdido, pues él volverá a caer y en ese instante de máxima tensión bioeléctrica amará afuera a la mujer Kali, como antes amó a la mujer Eva, entregándole su semen. Pero si es el yo reorientado que busca el camino inverso del retorno al origen, quien impone la voluntad en la conducta del Sadaka, la inmortalidad será posible, pues éste no temerá asomarse a la eternidad. En el Sadaka Mengano predominaba aún por sobre la pasión devoradora de Anir una voluntad inquebrantable de regresar al origen. Por eso, cuando los ojos de la mujer Kali fueron como grietas tenebrosas, más allá del signo de la muerte, Mengano se asomó a su misterio y comprendió que aquellas puertas de eternidad conducían a una noche más negra que todas las noches creadas por los dioses,
a un vacío que jamás sería llenado por nada ni por nadie, a una nada absoluta e incognoscible que sin embargo era razón y matriz de todo ser. Y entonces ocurrió el milagro, prohibido a la naturaleza mortal. Mengano sintió amor por aquella noche eterna. Kali, oh Kali, por una alquimia que solo podrá conocer quien haya penetrado el velo terrible del misterio de amor, el odio de la mujer Kali se transmutó en el amor a Kali. ¿Qué ocurrió a continuación? El frío de la noche eterna apagó la pasión primordial en la sangre del Sadaka y dejó a su corazón helado para siempre. Sintiendo a su corazón helado de amor, la mirada de Mengano regresó de las profundidades de la noche eterna hasta la cuenca de sus ojos entrecerrados, y entonces, al abrirlos, comprobó con horror que la noche eterna también le amaba y le había seguido hasta su mundo, atravesando en sentido inverso el signo de la muerte, porque allí no estaba ya la mujer Kali, sino una deidad temible y vengativa que exigía de inmediato la muerte por amor. Kali era la representación de la noche eterna y como tal era negra y aterradora, estaba desnuda y sus formas no eran bellas, sino opulentas y groseras. De su cuello colgaba un collar con incontables cráneos ensartados como cuentas. Eran las cabezas de sus amantes, los que habían muerto por amor a ella, asesinados por ella, pues la diosa es la suprema prostituta, la que comparte el amor con todos sus amantes, pero también es la celosa esposa, la que no acepta ser traicionada por ninguno de ellos. Y aunque sabía lo que ella exigiría al contemplarla lanzando sobre su vientre, Mengano volvió a sentir desde su corazón de hielo que la amaba más allá de todo límite. Por eso, conteniendo la respiración, llevó su conciencia hasta el huevo Kundalini Sakti y sobre él proyectó 2 veces el mantra Lilith. Esta es la segunda llamada Lilith. El Sadaka Mengano miraba hechizado de amor cómo Kali bailaba en torno de su lingam erecto, la danza de la inmortalidad, dibujando con sus pies y con los mudras de sus manos las runas de la muerte. Cuando comprobó que la diosa ya había danzado 4 veces, supo que al culminar la quinta moriría. Y no obstante esta certeza, aguardó con calma la quinta ronda. Y solo cuando la espada se alzó amenazadora, sostenida por un férreo y negro brazo que cambiaba frenéticamente de lugar al ritmo de la danza, Mengano atinó a contener la respiración y proyectar sobre el huevo Kundalini Sakti por 3 veces el mantra Lilith. Esta es la tercera llamada a Lilith y es el paso final de la fórmula. Al nombrar por tercera vez el mantra, el huevo se rompió y de entre las membranas desgarradas nació a la vida el logos plasmador, plasmado a su vez con la forma hiperbórea de la divina Lilith. Pero tan perfecta era su belleza, tan cegadora la luz de su mirada azul, tan embriagador el perfume de sus cabellos de seda, tan dulce el sonido de su risa, tan suave su piel de terciopelo, tan irresistible el deseo de amor de su absoluta presencia femenina, que verla y desposarla es solo un acto. Por eso, al romperse el huevo, instantáneamente se produce el orgasmo interior, con el semen saltando hacia adentro para fecundar a la desposada, quien solo parirá al hijo de la muerte. En efecto, Lilith ha sido desposada por el gran antepasado, y a este es a quien inmortalizará al recrear el microcosmos con el poder de su verbo, según ya se explicó más atrás, pero al recrearlo le hace nacer de nuevo
y es por lo tanto su hijo, un hijo de la muerte. Estamos exponiendo por separado aspectos de un solo acto, pues en el mismo momento del orgasmo, mientras Lilith es desposada adentro, un violento mandoble secciona la cabeza del Sadaka Mengano, pero aquella cabeza era también la del gran antepasado Anir, la que no podía mirar hacia el origen, y por eso el Sadaka Mengano, al sentir el horrible crujido de las vértebras cervicales al quebrarse, mientras se hundía en la negra noche de la muerte, pensaba que perder aquella cabeza extraviada constituía sin ninguna duda una liberación. Y así resultaba que en un instante después de desposar a Lilith, moría decapitado su esposo, quien resucitaría luego de otro instante como hijo de la muerte. Y ella, que nacía ya desposada, se convertía casi inmediatamente en viuda. He aquí las paradojas que se presentan en todas las vías de deliberación. El Sida inmortal es hijo de sí mismo y también hijo de la viuda e hijo de la muerte. Pero solo el Kula Tantrika, quien ha ofrendado su cabeza en el altar de Kali, es llamado Kaput Níger, cabeza negra.